Hola hermanos, buenos días, ya tardes, ¿cómo está? Es un placer para nosotros saludarles desde este medio digital, desde esta plataforma. Le doy gracias a Dios por la vida suya, por estar ocupándose, poniendo atención a lo que estamos haciendo en Cristo Jesús y llame a su familia, llame a sus hijos. Vamos a sentarnos en la computadora, en el televisor, no sé, en el celular, en cualquier dispositivo que usted vaya a utilizar para compartir conmigo este mensaje de la Escritura. Es para nosotros una bendición poder conectarnos y poder relacionarnos a través de usted de la forma que Dios nos permita. Ahora no estamos presencialmente, pero quiero orar para darle gracias a Dios junto con usted allí en su lugar. Padre, gracias por esta mañana, tarde ya, gracias porque siempre nos acompañas. Digo, nos acompañas, pero vives dentro de nosotros y estás todo el tiempo haciendo tu obra en nosotros, construyéndonos, edificando y formando a Cristo. Oramos para que tu palabra sea revelada y para que sea de gran ayuda y edificación en el corazón de tus hijos. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Dios. Donde quiera que estén tus hijos, allí está tu iglesia, tu habitación y tu presencia, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, quiero hablarte acerca del hacer de Dios. El hacer de Dios. ¿En qué Dios está trabajando, pues? Dios trabaja y hay un hacer en el que Él o del que Él se ocupa. Hay muchas cosas que Dios hace, pero la más importante la quiero mencionar y esta es formar a Cristo en nuestra vida a través de procesos en muchos de nosotros diferentes, pero por supuesto con la herramienta de su palabra que es el mismo, con la herramienta de un pastoreo directamente de Él, de su Espíritu Santo en tu vida. Él está haciendo todo el tiempo, está formando a Cristo en nosotros, porque es su deseo. Y hay cosas en su hacer que voy a tocar que comprenden ese hacer de Dios. Una de las cosas es el entendimiento de nuestra identidad. Esa identidad en Cristo para nosotros es muy importante. Es parte de su hacer de forma persistente, organizada, con misericordia, con amor, porque Él desea que todos nosotros conozcamos nuestra identidad, la comprendamos, la entendamos, nos sea revelada esa identidad en Cristo Jesús, comprendiendo que la identidad es un conjunto de rasgos o características que cada uno tiene, por ejemplo, de forma natural. Todos tenemos ciertas formas en nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, que parece en este caso a nuestros padres. En el caso de nuestra identidad en Cristo habla de ese carácter que nos ha heredado, nos ha dejado, ha traído a nosotros. Es imposible que se produzca una identidad en nosotros sin una vida en Él. En Él está la identidad que nosotros necesitamos para vivir como hijos de Dios. En su revelación, en la revelación de su palabra. Se precisa entonces una vida que profundice e indague esa identidad. Como el salmista decía, yo quiero estar en tu casa para inquirir, para estar todos los días en la casa de Jehová y para inquirir en su santo templo. Inquirir, buscar. Pero recordemos que para obtener esa identidad que es en lo que Dios está ocupando, no tiene que ver con conceptos solamente o con un conocimiento intelectual o información en nuestra vida, que por supuesto es importante. Recordemos que Cristo no es un concepto, no es una doctrina. Recordemos que Él es una persona con un carácter, con atributos que se imparten en la medida que tengamos intimidad con Él a través de nuestra relación.
y podamos escudriñar su vida, la vida de Él, escudriñarla no como un concepto, sino su vida en la Escritura. Él dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que de esa manera nosotros vamos a buscar, a indagar, a profundizar en nuestra intimidad y relación con Él, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer de una forma dándole toda la importancia que nosotros necesitamos darle. Él es una persona con atributos que se imparten en esa medida de intimidad de nuestra relación con Él. Y les decía, al escudriñar su vida en la Escritura, y es ahí cuando Cristo se comienza a formar en la vida de una persona que ha abierto el corazón a Él, que ha creído en Él, que le ha entregado su vida. La identidad en Cristo entonces es muy importante porque es la que habilita a todo hombre nacido de nuevo, o sea, usted y yo, como dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo en San Juan 3. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esa identidad entonces, para todos los que hemos nacido de nuevo, habilita, ¿verdad? Con la tecnología, nos habilita con la tecnología en su formación, la de Él, en su instrucción, la de Él, de su palabra, en su aprendizaje o enseñanza, que le permite funcionar en términos de propósito y no en términos de necesidades. Nos habilita entonces para funcionar así, como si fuéramos un aparato que no somos, somos una persona, somos hijos de Dios. Pero en nuestro caso, como no somos una televisión o un dispositivo digital o tecnológico, nos habilita en términos de propósito, no en términos de necesidades. Porque somos hijos de Dios y necesitamos muchas cosas, pero nuestra relación con Él no se basa porque necesitamos algo. No quiero decir que no lo necesitamos, Dios tiene todo para nosotros. Pero muchas veces nuestra relación, al querer tener una identidad, al querer tener una búsqueda con Él en nuestro espíritu y nuestro corazón, se basa en las necesidades. Si necesito algo, entonces me siento hijo, me creo hijo y lo busco y quiero que me dé. Entonces empiezo a pensar eso y en el día que Dios no me responde por alguna razón, por enseñarme algo, por darme o instruirme algo en la vida, ese día yo le reclamo, porque mi formación se da en términos de necesidad y no de propósito. Cristo quiere ser formado en nosotros y habilitarnos en términos de su propósito. Somos hijos de Dios con un propósito para la alabanza de la gloria de su nombre. Tú puedes pedirle a Dios todo lo que tú quieras, pero a veces tomamos a Dios así, como alguien al que le podemos pedir como una lámpara que frotamos y que nos responde. Por supuesto que nos va a responder, pero el día que no nos responde sabemos que nuestra relación, más que la necesidad que nos rodea, que está alrededor nuestro, tiene que ver con qué es lo que Dios quiere y hacia dónde quiere llevarnos. Dios dijo que cada día Jesucristo en Mateo 6 trae su propio afán. Así que necesidades hay muchas. Gente que tiene necesidades hay muchas, pero nuestra relación con Él no es porque somos pobres o porque somos ricos o porque queremos una cosa que nos dé, sino nos relacionamos con Él por su obra en la cruz, por habernos mostrado su amor y su misericordia, por abrirnos el corazón para que Él mismo entrara y entonces darnos esa tecnología, esa identidad como una tecnología que nos habilita, ¿verdad? Para seguirnos formando, instruyéndonos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo también lo menciona de otra forma, que para eso es la palabra de Dios, que es útil para instruir, para enseñar, ¿verdad? Y para muchas cosas más. Así que creemos que allí estaba el anhelo de Dios y allí está más bien el anhelo de Dios. Número uno, formar a Cristo en nosotros. Allí está su hacer. Él no está ocupado en otras cosas.
Primero estamos preocupados porque, ¿por qué? O no nosotros, ¿verdad? Pero llegamos a preguntar, ¿por qué pasa esto en aquel lugar? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Escucha, Él no está ocupado de otra cosa más que de formar a Cristo en nosotros. El día que Él forma a Cristo dentro de nosotros, el entorno es transformado, es cambiado. Así que pensando en Pablo, también él tenía un anhelo y un hacer muy paralelo al hacer de Dios. Que yo te invito esta mañana, y es mi invitación, a que nuestro hacer sea como el hacer de Dios. En lo que Él se ocupa, ocupémonos nosotros. En el caso de Pablo, él estaba ocupado en ello, tenía su anhelo y su corazón en Colosenses 1:28. Vamos a leer la escritura. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. El hacer de Pablo no era otra cosa más que formar a Cristo en los humanos que Dios le pusiera delante para presentarlos delante de Él, perfectos. O sea, con un Cristo formado dentro de su vida, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Colosenses 1:28, nueva versión internacional. Con este fin trabajo, dijo Pablo. Creemos que allí estaba el énfasis, el anhelo en el corazón de la vida de Pablo, ministerial y como hijo de Dios. Cuando él se refería a eso, Pablo trabajó para que la identidad de Cristo fuera formada en cada hombre. Era el trabajo que le ocupaba y es el trabajo que Dios le ocupa a Dios. Es el hacer de Dios, es el tema del que estoy compartiéndote. La iglesia de Cristo expresa su identidad, por ejemplo. Estamos hablando de la identidad, de la formación de Cristo en nosotros, que produce una identidad y nos lleva a pensar no solo como individuos, sino como iglesia. También como iglesia podemos tener nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Como un grupo, como un cuerpo, dice la palabra de Dios. Expresamos nuestra identidad a medida que creemos a esa palabra que Él nos dio aquí, que va formando a Cristo en nosotros como su cuerpo. Y obedecemos esa palabra, obedecemos al Señor. Y entonces Dios va siendo formado, Cristo va siendo formado en la identidad de la congregación, ¿verdad? En la identidad del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo Dios va siendo formado, ¿sí? Así que la iglesia puede expresar su identidad, ¿sí? Y la iglesia se congrega sin necesidad, la mayoría de las veces, de llamadas, de mensajes, sino por un discernimiento y por una obediencia a la palabra de Dios. La iglesia que se congrega es aquella que tiene identidad en Cristo, que está obedeciendo su palabra. Obviamente, este domingo no nos vamos a congregar, ¿verdad? Por una situación y una razón que usted sabe. Hablo de congregarnos presencialmente, pero estamos congregados a través de este medio. Y muchas veces necesitamos hacer llamadas, que es importante para saludarnos e interesarnos unos por otros, amarnos. Pero cuando la iglesia llega al discernimiento de su identidad en Cristo Jesús, a comprender que ese Cristo está siendo formado y la iglesia está creyendo en la palabra, está siendo formada por Dios, está siendo enseñada, está siendo obediente, es cuando la iglesia se empieza a congregar. No necesita de ninguna motivación externa para congregarse. Tú no te congregas el domingo porque el pastor te habló y te dijo que tenías que venir.
Tú viniste porque fuiste obediente a la palabra, porque creíste y porque hay un Cristo que está siendo formado dentro de ti. Y surge un propósito, ¿verdad? En términos de propósito, ese Cristo que se forma en ti, lo empiezas a conocer desde ese punto de vista. Sabes que el propósito de Dios es que estés aquí. Por supuesto, hay situaciones sumamente extremas que te impedirán congregarte, pero hay razones importantes, las que estamos compartiendo, para que te congregues. De eso habla mucho la Biblia, pero lo que yo te estoy compartiendo es de lo que Dios está ocupando. Él se está ocupando, Él está haciendo. El hacer de Dios es formar a Cristo en tu vida. No congregarte para después formarlo, lo empieza a formar desde que te habla al corazón, desde tu casa. Cuando te levantas y cuando te acuestas, hay una palabra que hace eco en tu corazón que tú estás creyendo, que te hace congregarte. Así que es importante no dejarse de congregar. Las iglesias están llenas de actividades, de haceres, pero la mayoría de las veces el hacer de la iglesia no está paralelo o alineado al hacer de Dios. De eso yo te estoy hablando. Las iglesias entonces están llenas de actividades. ¿Cómo trasladamos, era la pregunta y sigue siendo, nuestra mente del hacer cosas para Dios a que Dios produzca en su iglesia, en todos nosotros, su hacer? De lo que te estoy hablando. Él está formando a Cristo en nosotros, es su hacer, llevar a cabo su propósito. Y su propósito es formar a Cristo en nosotros y después nosotros manifestarlo. Así que eso depende del proceso de revelación y de entendimiento de su identidad, de la iglesia en este caso. Por eso compartía acerca de la identidad. Si la iglesia no entiende su identidad, no la conoce, se encontrará haciendo actividades que la llevarán de lejos del hacer de Dios. Lo que Dios se propone es formar dentro nuestro a Cristo Jesús, su carácter, su vida. Así que entre las cosas más difíciles, hay muchas cosas que cambiaron a partir de la cruz de Cristo. En el escenario, por ejemplo, para empezar, la iglesia necesita conocer su identidad para poder alinearse al hacer de Dios a través de una obediencia, de una fe a su palabra. Todo eso viene a través de la renovación de nuestro entendimiento, que no sucede en nuestra vida si no es por su palabra. La única renovación o la única herramienta, canal, arma poderosa en Dios que puede traer esa transformación al espíritu de nuestra mente, a renovar nuestra mente, es la palabra de Dios. Así que vamos a ver solamente un poquito para terminar acerca de los escenarios, por ejemplo, que cambiaron, los escenarios de la manifestación de Dios a partir de la cruz de Cristo. Los escenarios en el Antiguo Testamento para su manifestación fueron varios. Tenemos a nuestro gran Dios todopoderoso que se manifestó en lugares y elementos. Por ejemplo, Dios se manifestaba en una habitación llamada lugar santísimo. Ahí se manifestaba Dios para con los hombres. Él tomó también en otra de sus manifestaciones, en otro escenario, la forma de una vara en la mano de un libertador llamado Moisés. Tomó la forma en otro escenario para manifestarse de un arca construida por medio de un hombre de fe llamado Moisés. Y en ese pacto fue la habitación en la que Dios introdujo todo lo que Él quería salvar. Hablamos del arca de Noé. Los escenarios de su manifestación en el Antiguo Testamento. Hoy Dios no necesita lugares físicos ni grandes catedrales para manifestarse. Hoy Dios
se manifiesta a través de nosotros como personas, pero a través de su iglesia. Es el escenario de su manifestación. Es ahí donde Él se manifiesta. Es la manifestación vigente de Dios en este nuevo pacto. Es su iglesia. Somos todos nosotros su cuerpo compuesto por hijos maduros. Si la iglesia no es madura, no cree, no tiene fe, no es obediente, no conoce su identidad, Dios no se manifiesta. Y cuando hablo de que Dios no se manifiesta, no me refiero a una reunión donde se siente bonito. Me refiero a su misma presencia manifestada al que no conoce a Cristo por medio nuestro. En este elemento de manifestación que somos todos nosotros, que somos su iglesia, hablo del hacer de Dios, ¿verdad? Allí es manifestada toda la gloria de Dios, toda la gracia de Dios, toda su justicia y toda su misericordia. ¿Dónde? En la iglesia. Así que por esa razón la iglesia necesita conocer de su identidad y es el hacer de Dios, es lo que Dios está haciendo. Forma a Cristo para preparar su iglesia y manifestarse Él mismo al mundo a través de ese elemento llamado iglesia, que somos tú y que somos todos nosotros, tú y yo. La iglesia tiene como propósito entonces manifestar a Cristo su Hijo. De eso se está ocupando Dios. Puede haber muchas actividades que podemos hacer, podemos invertir tanto dinero, podemos no invertir nada, podemos hacer tantos campamentos, podemos hacer tantas cosas en la iglesia, pero una de las que nosotros tenemos que ocuparnos es de lo que Dios está ocupando y es formar a Cristo en nosotros. Por eso trabajó Pablo, por eso trabajaron muchos, por eso estamos trabajando todos nosotros. Eso nos da libertad a todos nosotros de tener actividades, nos libera de un yugo activista, de tener muchas actividades, de tener que hacer cosas para el Señor, tratando de devolverle, o bueno, muchas veces tratamos de pagarle con eso, no. Hay que devolverle a Dios el protagonismo en este hacer. Él es el Padre, Él es el Dios, el diseñador, el constructor. Y a veces por tanto que queremos hacer, pensamos que nosotros estamos haciendo algo. Y sí estamos haciendo algo, no estoy menospreciando lo que se hace. Estoy diciendo que vayamos alineados, paralelos a las actividades de Dios. En el sentido de que ahora, hermanos, hablamos acerca de esa manifestación de Dios, de ese escenario. El lugar santísimo de ahora ya no es un lugar físico, sino que es nosotros mismos, nacidos de nuevo, que por la naturaleza de Él tenemos la vida del Espíritu instalada dentro de nosotros. Hay una naturaleza, así que entendemos nuestra identidad, que es Cristo Jesús siendo formado en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, dijo Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El hombre nuevo, nacido de nuevo, que porta esa naturaleza, que tiene esa vida del Espíritu, esa vida nueva de Cristo Jesús instalada en su Espíritu, es ahí donde Dios se manifiesta y es allí su hacer en el que Él se ocupa. Finalmente ya no me gobiernan las actividades a las que estoy orientado por medio de mis líderes, de mis amigos en la iglesia. Lo que ahora me gobierna es una naturaleza que desde dentro de mí me da testimonio que agrada al Señor. Y es que a veces si la gente no hace nada o si no tenemos una actividad, la gente piensa, que entonces tenemos una iglesia apagada. Pero lo más importante es entender que Cristo está siendo formado en las personas. Mire, tuvimos una experiencia para terminar, les decía, en el asunto del campamento, donde tuvimos tanta actividad allá con juegos. Nosotros teníamos expectativas diferentes, las que Dios superó, por supuesto.
Y donde uno dice, si no pasa esto, esta actividad sale bonita, entonces Dios no está trabajando. Y hay un hacer de Dios. ¿Sabe qué vimos a través del campamento y al último del campamento? ¿Qué es lo que Dios nos mostró? Que nosotros pusimos la vida como hijos maduros para que Dios se manifestara. Y Dios, a través de lo que pudimos hacer, Él pudo hacer, alineados a su hacer, Él empezó a formar a Cristo en muchos jóvenes. Muchos jóvenes se fueron emocionados por los juegos y muchos entendieron también que algo sucedió ahí, un Cristo, un entendimiento de una identidad, un Cristo siendo formado en el espíritu de ellos. Tanto que nos han estado pidiendo, apenas acaba de terminar y ya quieren comenzar a planear otro, porque hay un Cristo siendo formado, ¿verdad? Entonces ya no me gobiernan actividades a las que me orientan los que están a un lado o yo mismo me dirijo, sino que lo que me gobierna es esa vida dentro de mí, que da testimonio que agrada al Señor. Entonces las cosas que hacemos no nacen de un programa sin vida. Pues vamos a hacer una noche de milagros, ¿verdad? No es un programa sin vida. Todo lo que la iglesia hace desde el pacto nuevo en Cristo Jesús nace del testimonio de una vida que se encarnó dentro de nosotros. ¿Cómo se llama esa vida? Jesucristo, que está siendo formada, que nos está ayudando a caminar y a ser paralelamente con Dios, alineados a su voluntad. Él nos da identidad, ¿verdad? Nos da la vida de Cristo en nosotros. El Dios, el Padre, ¿sí? Esa vida que ha sido instalada, que ha sido encarnada, ¿verdad? Es la que nos dirige, ¿sí? Y es la que nos guía para hacer cualquier actividad. Y la primera a la que Dios está ocupando es formar a Cristo en nosotros. No hablo de que si ya sabes orar, no. No hablo de que ya sabes qué decir cuando estamos aquí congregados presencialmente, no hablo de eso. No hablo de que si te memorizaste un versículo, aunque es muy importante la memorización y saber orar. Yo hablo de la formación de Cristo en tu vida, a través de su identidad, de la instalación de su vida en nosotros, en nuestro espíritu, por su palabra, y no solamente como una persona, sino como un colectivo, un grupo, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, para que Dios se manifieste, necesita haber un cuerpo, para que Dios manifieste toda su gracia, toda su misericordia, toda su justicia, toda su sabiduría. Hijos maduros, todos nosotros. Y este domingo que viene Dios necesitará a un Víctor que orará por los enfermos, pero también necesitará a un Toño, a un Rodolfo, a un Ernesto, a una Esther, a una Yuri, a una Abdi. Necesitará Dios a un Manuel, a un Abraham. Necesitará a uno de todos nosotros, a cada uno de todos nosotros, para manifestar toda su sabiduría, toda su gloria, para manifestar toda su misericordia, toda su gracia a los que vengan acá. Así que es importante conocer entonces el hacer de Dios. No pienses que Dios está preocupado porque si se va el agua en la colonia y se quemó la bomba, no significa que Dios no está interesado en lo que nos sucede. Pero Dios tiene un hacer que se llama formar a Cristo. Y si Cristo está formado en ti, aunque no haya agua, aunque los labrados no den mantenimiento, dijo Habacuc, aunque no haya manadas, no haya corderos en los corrales, aunque no haya fruto, dijo Habacuc. Por eso decía que todo tiene que ver con términos o en términos de propósito y no en términos de necesidad. Aunque no haya en ocasiones suficientes cosas, mientras Cristo está siendo formado en nosotros, tenemos la victoria. Es lo que dijo Pablo en Romanos 8:36 en adelante. En Cristo somos más que vencedores. Nada nos puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cuchillo, espada, hambre, desnudez, nada, dijo Pablo, porque nuestra vida en Él, teniendo nuestra identidad en Él y Él siendo formado, ¿verdad?
nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Lo tenemos todo. Así que yo te animo a vivir alineado al hacer de Dios. Invita a que Cristo en una oración, invita conmigo para que Cristo siga siendo formado en tu vida. Nos vemos el próximo viernes, acuérdate, antes de orar, te recuerdo. Hay una reunión aquí, invita a los más que puedas, trae gente por favor, invita a otro amigo, invita a un pastor si tienes un amigo pastor, líder, con el permiso de su pastor. Vamos a trabajar para Dios. Nos vemos aquí el viernes a las 6 de la tarde. Envía tu ayuda, ya sabes a lo que me refiero. Si tienes algún tipo de ayuda para este evento, envía tu ayuda. Háblanos. Y si nosotros no te hablamos, no te sientas mal porque no necesito hablarte para que vengas ni mandarte un mensaje. Tú tienes que venir porque hay una revelación del Cristo que está siendo formado en ti. Hay un llamado que Dios está dando que tú escuchas porque hay un Cristo siendo formado en ti. Nadie necesita presionarte, nadie necesita empujarte. Tú necesitas oír la voz del pastor. Mis ovejas, dijo Jesucristo, oyen mi voz. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta congregación de la que me das el privilegio compartir y ayudar. Yo aprendo junto con ellos, yo camino con ellos y te doy muchas gracias por la calidad de hijos que has levantado en ellos, hijos de Dios preciosos y poderosos, con una identidad definida, con un Cristo formado en ellos, con un hacer revelado en su corazón, el hacer que tú tienes y que desarrollas, que no se trata de actividades hacer por hacer, sino hacer lo que tú estás haciendo. Pedimos en el nombre de Jesús que Cristo sea formado, por favor, en nosotros. Queremos seguir creciendo, queremos seguir conociéndote para que tú seas el escenario aquí, en esta colonia y alrededor, en nuestro entorno, de tu manifestación, el escenario donde tú te manifiestes. Queremos que manifiestes toda tu gracia. Queremos que manifiestes todo tu amor, toda tu sabiduría, toda tu misericordia para los hombres a través de nosotros, por favor. Ayúdanos entonces a alinearnos a esta palabra, a creerla y obedecerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho. Te amamos. Nos vemos pronto, te esperamos.